Muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Solís y yo soy la directora de Maniter Games, una empresa de desarrollo de novelas visuales ubicada en Puebla. Para los que no las conocen, las novelas visuales son un tipo de ficción interactiva que combina imágenes semiestáticas con texto, es decir, algo así. Hoy voy a hablarles un poco sobre diseño narrativo. En particular, voy a hablarles sobre evitando frustrar a los jugadores con el diseño de toma de decisiones. Una de las formas más sencillas de involucrar al jugador en la narrativa de un juego es darle el poder de ejercer influencia sobre esta. Habiendo dicho esto puede resultar contraproducente, ya que un mal diseño puede hacer que el jugador se frustre. Para empezar, tenemos parálisis de elecciones. Con parálisis de elecciones nos referimos al fenómeno en el cual tenemos tantas opciones disponibles que, en lugar de hacer que tomar una decisión sea más fácil, se vuelve más difícil. Esto sucede ya que las personas tienden a tomar decisiones en base al costo de oportunidad, es decir, realizan una comparación de lo que se están perdiendo si eligen una cosa sobre la otra. Entre más opciones se ofrecen al mismo tiempo, hay más elementos que nuestro jugador debe mantener en mente para tomar su decisión. Por ejemplo, aquí tenemos el árbol de habilidades del juego Final Fantasy X, el cual interconecta las habilidades a desbloquear, haciendo que el jugador mueva a los personajes por un tablero. Más allá de la complejidad del sistema en sí, es la cantidad de posibilidades que resulta intimidante si se presentan simultáneamente. Por otro lado, también tenemos el problema de ofuscar el impacto de las elecciones. Cuando ofuscamos el impacto de las elecciones, estamos ocultando la información al jugador que le ayudaría a tomar decisiones. Si bien mucha información es agobiante, el tener poca hace que deje de ser una decisión consciente del jugador y se transforme en cuestión de suerte, o lo que llamamos ensayo y error. Muchas veces la ofuscación es consecuencia de querer tener una narrativa más realista, ya que en la realidad no es posible tener toda la información todo el tiempo, o hacer el juego más difícil. Incluso se puede dar como resultado colateral de otras decisiones de diseño. La información no cabe de manera apropiada en la interfaz y se recorta, se añaden voces y se decide disminuir la cantidad de texto para acomodar el presupuesto, se eliminan escenas y no se regresa a editar el guión, etc. Entre las maneras en que se ofuscan las elecciones tenemos, primero, elecciones engañosas. Esto es cuando deliberadamente damos una impresión equivocada al jugador. Ahora bien, esto no significa que no podamos mentirle, por así decirle, al jugador. Pero esto debe de servir a un propósito específico más allá del engaño inmediato, o ser realizado de manera consistente de modo que el jugador pueda aprender de ello. Segundo, frases vagas o poco claras. Incluso cuando nuestra intención no es la de activamente confundir al jugador, podemos dar tan poca información o mostrar la que tenemos de un modo que no le resulte claro al jugador qué sucederá como consecuencia de sus acciones. Este tipo de ofuscación se ha vuelto relativamente común en los juegos de rol modernos, por lo que tal vez lo ubiquen en las ruedas de diálogo de juegos como Dragon Age Inquisition, Mass Effect o Fallout 4. Estos juegos, al elegir representar opciones de conversación enteras con una o dos frases, corren el riesgo de que el jugador no interprete estas frases de la misma manera que el diseñador lo hizo. Por ejemplo, lo que nosotros diseñamos como una opción sarcástica pero amigable se puede leer como agresiva, y el jugador se sorprenderá al recibir diálogo amigable. Por otro lado, juegos como El Noir intentan balancear el dar poca información para mantener el misterio con mantener la reacción del personaje relativamente constante. Es decir, el diálogo al presionar acusar mentir será diferente cada interacción, pero el resultado es a grandes rasgos el mismo. Acusar al personaje con el que estamos conversando de mentir. Después tenemos resultados removidos del momento de toma de decisiones. En tercer lugar, tenemos el caso de que los resultados se van reflejados tan lejos del momento en el que el jugador tenía la oportunidad de influenciar el resultado que 1. No relaciona la acción tomada con lo que terminó sucediendo. El jugador es incapaz de identificar qué debe hacer diferente en veces subsecuentes. 2.
pierda un montón de progreso si quiere regresar a corregir. Tomemos el juego Mano me dan. En este caso, tenemos opciones durante la primera porción del juego que repercutirán en el resto de la historia. Y aunque cuando vemos el resultado se vuelve obvio en retrospectiva cuál fue la decisión que causó el resultado, esto sucede un par de horas después. Y nuestra única opción es reiniciar el juego. Finalmente, todo lo anterior puede resumirse como que nuestro diseño debe respetar el nivel de agencia-control que el jugador siente que tiene. Generalmente hablando, y dejando de lado las preferencias personales, los jugadores no tienen una preferencia inherente por más o menos opciones, por opciones que tengan un impacto profundo o que sirvan para plasmar la personalidad del personaje, etcétera, etcétera. Más bien, esperan consistencia. Tomemos, por ejemplo, a los juegos de la primera iteración de Telltale Games. Los juegos de aventura semilineales o lineales no son nada nuevo. Pero los juegos de Telltale Games activamente buscan dar la impresión de que las elecciones tendrán un impacto profundo, mostrando la leyenda, el personaje recordará esto. Sin embargo, sus juegos cortan las ramas de manera relativamente agresiva, lo cual se contrapone directamente a esto. El resultado es que, en lugar de sentir que se le dio un ligero control sobre la historia, el jugador siente que se le quitó el que se le había dado o prometido. Por supuesto, nada del anterior está escrito en piedra, pero para poder hacer cosas fuera del ordinario, debemos entender la razón de la estructura ordinaria. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido útil y disfruten el resto del Game Jam.